estos versículos de Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 4. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aquí podríamos preguntarnos nuevamente quiénes son los invitados. ¿A quiénes se está refiriendo aquí el profeta Isaías? Se está refiriendo a los mismos en los que Jesús en los evangelios se dirige. La palabra de Dios tiene una sola dirección, no va en diferentes direcciones, sino que hay una dirección, una única dirección: alcanzar al mundo para Cristo. Y digo bien, alcanzar al mundo para que el mundo pueda comprender, pueda entender, pueda asimilar, para que el mundo no pueda excusarse. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es eterno, es sin límite. Y ese amor lo debemos nosotros hacer de una manera práctica, viva, hacerlo en la predicación del Evangelio, en extender en la misión que el mismo Jesús nos invita a hacer, y predicar el Evangelio y hacer discípulos. En ningún momento se habla de hacer convertidos, sino hacer discípulos, enseñándoles, hablándoles. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Los invitados son los que no tienen nada, los que son personas que nunca escucharon la palabra. Nadie les predicó, y que en situaciones familiares, de trabajo, en situaciones X, ellos encuentran que su vida no vale nada. No hay un referente. El referente que tiene es la religión. Y la religión no tiene mucho que decirle a estas personas, llámese incluso evangélica, o católica, o de cualquier otro signo. Por lo tanto, aquí hay una invitación. Aquellos que necesitan algo más importante, algo que cambie sus vidas, que le dé una nueva dimensión de lo que han vivido hasta ese momento. Estos son los invitados. Nosotros podemos hacer ese llamamiento general, pero el Señor invita a aquellos que han de creer por su gracia. Por eso, esto debe ser para nosotros algo importante para llevarnos a la responsabilidad de la predicación del Evangelio. Los invitados son los pobres. Pobres pueden ser ricos, pueden ser pobres, pueden ser medio pensionistas, lo que queramos, pero la verdad se está refiriendo a aquellos que no tienen nada para compartir con los demás. Gente que no han conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los invitados, la invitación que hace el Señor
aquí en este versículo y en otros tantos a través de toda la palabra de Dios es: venid a mí. Venid a aquellos que sienten la necesidad de llenar sus vidas con algo más que con palabras y con hechos. No es una contradicción. Hay hechos buenos y hay palabras muy buenas, pero hay algo que falta en muchas ocasiones: autoridad. Así que nosotros debemos llevar, no es nuestro mensaje, porque no tenemos autoridad para llevarlo, ni mucho menos, sino el mensaje de Dios. Esa es la autoridad que da a su pueblo, a sus hijos, el Señor, aquellos que nada tienen. Si nosotros pudiéramos conocer un poquito, volver atrás y pensar cuál era nuestra situación y llegar a este día y ver lo que ha ocurrido en nuestras vidas y en las vidas de los nuestros, especialmente nuestros hijos, nosotros estaríamos agradecidos al Señor y llevaríamos esa tarjeta de visita invitando a aceptar a Cristo. Ese es el mensaje universal que nosotros no podemos retrotraer, no podemos limitar. Es un mensaje a toda criatura, porque hay pueblo de Dios. Aquí en Churriana, en Málaga, hay pueblo de Dios. Debe haberlo, seguro que lo hay, porque son 50 años que lleva la obra aquí. Esta obra, como grupo, como punto de misión y como iglesia. Los invitados, pues, son gente necesitada. Estamos muchas veces preocupados por la situación física de las personas, y emotiva en cuanto a necesidades, y está bien, yo no estoy en contra de ello, pero nosotros como cristianos estamos llamados a predicar el Evangelio, esa comida, esa bebida que en realidad cambiará la vida de muchas personas, hará no solamente espiritualmente sino también humanamente una nueva criatura. Habrá cambiado, porque el espíritus, somos almas, somos cuerpo, y todo va entrelazado. Cuando algo falla, todo se resiente. Los necesitados, pues, son los llamados al mercado de la gracia del Señor, para tomar para sí todo lo que necesiten. Cuando nosotros estamos mal espiritualmente, ¿por qué no vamos a ese mercado? A ese mercado de los pobres. Pero para eso te tienes que sentir pobre. Pero realmente el cristiano en muchas ocasiones no se siente pobre, sino se siente lleno de Dios, sin sentirlo. Trata de cubrir las apariencias, igual que el mundo cubre las apariencias en cuanto a sus vidas en relación con sus vecinos, y hay muchos que cubren las apariencias en cuanto a sus hermanos y la iglesia. Pero este mercado de la gracia de Dios está cerrado a los que están llenos de religión, sea la que sea, da igual, ¿qué importa? Porque no les sirven para nada. ¿Por qué? Porque la religión, una palabra que hoy en día, y la estoy utilizando en su aspecto negativo, pero religión no es eso. Religión es religar, es reunir. Religión es reunir, religar, y en el aspecto religioso al hombre con Dios. La religión no es mala. La religión es la palabra castellana que nosotros utilizamos para definir lo que estamos diciendo, para unir, para recuperar al pueblo de Dios, para religarlos, para unirlos con Dios. Pero hay una religión vacía, una religión de doctrinas muy fundamentales, una religión
que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque son personas que se sienten ricas y afortunadas, pero que no viven esa religión, esa doctrina, no la lleva a su vida. Por lo tanto, está en doble peligro, porque no pueden aceptar que ellos no sean hijos de Dios, ni mucho menos. La religión vacía es aquella que está llena de contenidos, de conocimiento seculares y bíblicos también, de muchos. Pero eso también es bueno, que nosotros estemos llenos de conocimientos bíblicos y seculares. Ya Spurgeon lo decía, el cristiano verdadero debe leer la Biblia cada día y los periódicos también. ¿Por qué? Porque somos del mundo, no estamos en contra del conocimiento ni en contra de estar al día de las cosas. Todo lo contrario, en la medida que conocemos nuestra sociedad podremos ayudarla. Este llamado es para aquellos que no tienen salidas. Este llamado es para aquellos que están perdidos. Los que tuvieron y ya no les queda nada. Son aquellos que la palabra de Dios les dice: venid y tomad vino y leche. Tomad la provisión que ha hecho el Señor para el alma pobre y sin salidas. Venid no solo a los judíos o a los religiosos de hoy, sino a los pobres, los mutilados, los enfermos, los hambrientos y sedientos de la palabra de Dios. Sus ministros y sus hijos, cada uno de nosotros, somos enviados por los caminos y ciudades. ¿Para qué? Para hacer esta generosa oferta de vida. Lo contrario es muerte. ¿Y cuál requisito debemos nosotros ver en los demás y en nosotros mismos? Porque va también dirigida, repito, al creyente. No en cuanto a su salvación, no, sino en cuanto a la gracia, a vivir esa fe. No aquellos que vivieron y actuaron, vivieron su fe, su vida, en todos los aspectos, la vivieron superficialmente y no profundizaron. ¿Cuál es el requisito que se necesita? Estar sedientos. ¿Estamos siempre nosotros sedientos de Dios? Debemos estar sedientos para que la gracia de Dios aumente, primeramente en la vida del creyente, y para que llegue a un mundo perdido y sin salidas. Aquellos que buscaron ser llenos por una idea, y en concreto por la religión, o por la filosofía, o por los placeres, esos placeres que no nos llevan a ninguna parte, sino que una vez que lo hemos captado, resulta que nos quedamos más vacíos que antes. Esos no son sedientos. Esa persona no está sedienta. Por lo tanto, difícilmente no tiene entrada en el mercado de los pobres, porque es rico. No necesita. Puede decir, sí, yo necesito, sí, pero no buscas, no vas. No, porque soy tan buena persona, predico tan bien. No, porque soy el pastor, o porque soy el anciano, porque yo soy un hombre ya de muchos años de evangelio. Esa es la llave que nos abre la puerta. Cada día debemos rogar al Señor que nos ayude para sobrevivir en un mundo de locura como el nuestro.
para ser esos sedientos, para que las puertas de ese mercado se nos abran solamente a través de la oración. Si tú dependes de tus méritos y de tus obras de caridad o de justicia, tú no eres un sediento. A los dos niveles que hablamos, como creyente por un lado y como mundo por el otro. Todos los que son felices, se regodean en esa situación, en esa forma de entender la fe, carecen de un sentido de necesidad. Fijaos bien, no estoy diciendo que no tengan esa necesidad. Tienen ahogada al alma. Tienen constreñido, triste al Espíritu Santo. Esto lo habla la Escritura. No tienen ni la más mínima preocupación por sus almas. ¿Por qué? Porque viven bien cómodos con su religión, con sus conocimientos. Estos no son los invitados. Son aquellos que nada tienen. Son los hermanos que nada esperan. Son las personas que conocemos que nada espera también. A esos dos niveles lo estoy envolviendo todo, pero quiero separarlo. Esos escucharán la voz de Jesucristo y acudirán. Los que tienen esa necesidad. La voz de Jesucristo y acudirán al trono de la gracia. Son los que fueron amados por Dios desde antes de los tiempos. A los cansados, a los enfermos, estoy hablando espiritualmente, a los cansados, a los enfermos, a los que no tienen futuro, a los que se encuentran prácticamente solos para seguir adelante, sin fuerzas, para seguir adelante. Estos son los llamados. Estos son los invitados a venir al mercado de los pobres, a venir hacia Cristo para descansar. No podemos mantener una situación de ambigüedad. ¿Por qué? Porque vivimos, lo hemos dicho, en una lucha espiritual contra potencias celestiales, principados. Solos seremos vencidos una y otra vez. Eso es lo que ocurre, a esos me estoy dirigiendo esta mañana. ¿Por qué? Porque están cansados, porque están enfermos los cristianos, los hijos de Dios que no acuden a Jesús. El acudir a Jesús no solamente es en un momento determinado de tu vida o de mi vida, sino que debemos descansar en Él a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios, nuestro Señor, es el Dios de la gracia. Nos gusta mucho esta palabra, ¿verdad? Pero Él es el Dios de la gracia. Gracia es donde debemos recibir gracia sobre gracia y no quedarnos en la gracia de la salvación, sino ir caminando en caminos pedregosos, en caminos difíciles, con muchas dificultades, sabiendo que nos dará la victoria. Dios, repito, es el Dios de la gracia. Él la da gratuitamente al hombre porque el hombre no puede pagar el precio. La da al inconverso, la da a sus hijos. Gracia, dice en algún lugar, sobre gracia. Ni tú ni yo podemos pagar el precio. Es gratuito, pero hay que coger también esa gracia. Puede haber una cosa gratuita aquí, un folleto, lo que sea, y si no lo coges, no lo has cogido. Es decir, el precio es sin precio. ¿Por qué? Porque el precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice en el Salmo 81,
el salmista, que es la voz de Dios. Yo soy Elohim, tu Dios. Yo soy Elohim, tu Dios. Cuando habla de esta palabra es completa. Es la Trinidad completa. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo soy Elohim. Yo soy tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Palabra de Dios. Abre tu boca. Abramos nuestras bocas y Él la llenará de su gracia. Mejor todavía, nosotros gustaremos de la gracia. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca en oración. Dirígete a mí y yo la llenaré, dice el Señor, quiere decir en castellano actual. ¿Y a dónde son invitados? ¿A dónde somos invitados? Venid a las aguas. Venid a esas aguas que no paran, que son aguas corrientes, aguas vivas, donde nosotros podemos gozarnos en el Señor, sentir en lo más profundo de nuestros corazones la gracia de Dios y el gozo de la salvación. ¿Cuántos cristianos se irán al otro mundo sin haber vivido en sus carnes, en su espíritu, esa alegría, ese gozo de la salvación? Serán como por fuego, como dice la Escritura. Los invitados, ¿dónde van? Ese mundo sin Dios. Es una invitación para que vengan a las aguas, pero el mundo y el corazón del hombre está ennegrecido por el pecado y nadie quiere venir. Vemos ejemplos en las parábolas de Jesús. Nadie quería ir a las bodas, ¿verdad? Pero llegará un día en el que a ti, como a aquellos, el Señor les dirá: id y forzadlos a venir. Forzadlos porque tienen que ser testigos en las bodas del Cordero. Y no podrás negarte porque la gracia te empujará. Habrá una situación en tu vida terrible en la que no podrás ni siquiera ya respirar. Desesperante porque tú no puedes luchar contra Dios. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que está pasando en el mundo. Dios los coge y los fuerza a entrar. Venid a Cristo Jesús, está diciéndonos en estos pasajes. Él es la fuente viva. Él es el manantial que brota continuamente, agua de vida para los cansados y los sedientos. No para los perfectos, no para los que tienen la religión verdadera, pero sin vida, sino aquellos que sufren, por los que aman y están lejos del Señor, aquellos que ya están cansados y no hablan, y sedientos y no beben. A esos se dirige no solamente al mundo, esto es importante. Lo estamos diciendo ambas cosas, pero de una manera muy especial. Estos pasajes están dirigidos en su día al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y este día también está dirigido a su iglesia, a su pueblo. Es para ti, para mí, es para el cristiano convertido por la gracia de Dios. Es para el que ha vivido, ha sentido la fe salvadora como el agua de la que nunca más tendrá sed, porque esa gracia la llenará toda su vida, todo su ser, todo su espíritu. Cristo es
la fuente de agua dada al pueblo, a su pueblo, gratuitamente. Cristo es el regalo del Padre a sus hijos por los cuales envió a su propio Hijo. De tal manera te amó que no dudó en enviar a su Hijo Jesús, porque el precio a pagar tú no lo podías pagar, ni yo. Este mercado es para los pobres, no para los ricos. Son los bienaventurados que Dios llamó e hizo en ellos el gran milagro de la conversión por su gracia y amor. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí, en las bienaventuranzas lo dice claramente, aquí no hay duda. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos. Esta palabra tiene un significado hoy que habría que cambiarlo. No es lo que antiguamente en nuestras Biblias así los pone, los mansos, los que tienen mansedumbre espiritual. Los que todo lo entienden, todo lo comprenden por amor del hermano o por amor de aquellos que aman y no son de Cristo. Aquellos que tienen la mansedumbre de ver su pecado, de ver cómo el Señor está obrando continuamente en su vida y limpiando, de comprender cuál fue el precio de su vida y de sus cosas, llamémosles cosas, pero que reconocen todo ello. Bienaventurados son, porque ellos, tú, yo, recibiremos la tierra por heredad. Bienaventurados aquellos que son capaces de llorar. Muchas veces me pregunto, ¿cómo es que no lloro por mis hijos? Son protestantes, es indudable, pero ninguno van a la iglesia y no lloro. Tendría que llorar, porque ellos recibirán la tierra, recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio de corazón. Es decir, aquellos que no tienen un doble fondo, sino cuando le dice algo al hermano, se lo dice con el corazón. Le está ayudando a ese hermano. Y el que lo recibe no debe recibirlo como algo hiriente. No. Los de limpio, hay que tener limpio de corazón para compartir y para recibir. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, acaba diciendo este texto de San Mateo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y todo esto puede resumir lo que estamos diciendo. Todo esto está dirigido a su pueblo, a sus hijos, de una manera muy especial. No se está refiriendo al mundo, que también, para que el mundo conozca
pero de una manera muy especial, a su pueblo, a sus hijos, a aquellos que por su gracia serán convertidos. Cambiado quiere decir esta palabra, serán cambiados, serán transformados por su gracia y por su amor. Quiera el Señor ayudarnos a comprender estas grandes verdades y que sepamos transmitirlas a aquellos que las necesitan, que podamos sentir el dolor, la tragedia de aquellos que están en condenación y que a través de ese mensaje alguien nos pueda escuchar y que ese alguien sea alguien que el Señor se fijó en él o en ella y que vea la luz a través del único medio que Él ha puesto en estos nuestros días. Dios nos bendiga.